AGN Prensa Sindical. La hidrovía y la soberanía nacional. Roberto Milio, secretario general del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento Seccional Río de la Plata, explicó la necesidad de una política nacional en la hidrovía. Vamos a recibir ahora a un compañero de la casa, secretario general de la seccional Río de la Plata del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento. Hablamos de Roberto Milio. Primero decirle que es un gustazo tenerlo de vuelta, sabiendo que los tragos amargos hay que superarlos también entre todos y no en soledad. Así que nos gratifica poder dialogar con él en esta tarde para también poner blanco sobre negro sobre cuestiones que hacen a la política sindical. Pero antes que nada somos personas y frente a eso hay que estar siempre atentos a lo que le pasa al otro, a los compañeros, a los amigos. Así que vuelvo a reiterar que es un gustazo que hoy puedas estar con nosotros. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañero y amigo Martín, Gustavo. ¿Qué haces, Roberto? ¿Cómo estás? Demasiada presentación, pero un honor y volver de vuelta a decir a todos los compañeros y compañeras y todo el grupo también de amigos que en horas de dolor uno siente la palabra de apoyo y como dijiste vos, superar el mal trago y tener a mi padre en el mejor de los recuerdos. Así que seguimos navegando, pusimos máquina y bueno, ya estamos con rumbo siempre de trabajo y con los compañeros del sindicato siempre adelante. Así que muchas gracias por la presentación y vuelvo a repetir gracias por las palabras de apoyo en momentos a veces tristes. Roberto, hablando de rumbos, ¿cuál es el rumbo que se empieza a fijar o prefijar en este caso para la hidrovía? Hay varios proyectos dando vueltas, empiezan a hablar algunos personajes que quieren aprovechar la ocasión para poder también morder de la capitalización que se pretende hacer de la hidrovía, y hay una discusión también que se pone en juego, ¿no? ¿Se necesita la inversión privada para generar soberanía marítima, fluvial en este caso? ¿Se necesita intervención del Estado? ¿Hacia dónde vamos y hacia qué apuntan estos proyectos también? Y mira, nosotros tenemos que hacer primero una trazabilidad histórica. Desde el año 96 que hay una multinacional operando en todo lo que es el dragado troncal, si se le quiere decir así, técnicamente se le dice así, que es la empresa Yandenul. Obvio que pasaron 25 años de un dragado que en ese momento el río Paraná y el potencial económico comercial de la Argentina lo necesitaba, pero creo que ahora están dadas las bases como para rediscutir y entablar sobre la mesa otro tipo de negociaciones. Y vos estás nombrando dos vectores importantes. La soberanía comercial acompañada de tecnología, porque no podemos solayar que el mundo en estos 25 años ha cambiado, y fundamentalmente tener en claro que nosotros, cuando digo nosotros, nuestro país, nuestro bendito país, esta costa fluvial es la tercera en posicionamiento en kilómetros de largo, y vuelvo a decir, como anterior lo dije, que en estos 25 años la Argentina exponencialmente su potencial agroexportador ha crecido, y nosotros ahora estamos en condiciones, creo que de barajar y dar de nuevo en un condicionamiento totalmente distinto de los años 90. Uh-huh. Ahí también hay un actor central, ¿no? Porque parte de lo que navega por hidrovía, que es una gran vía de comunicación entre países limítrofes como Paraguay y Brasil, entre otros, también hay una salida hacia Uruguay, es lo que ocurre con Vicentín, que empieza a ser un ejemplo claro también de quiénes son los que pretenden tener la manija en la Argentina. Por eso nosotros consideramos de acá, también una opinión personal, que hay que discutir el tema de la inversión privada, ¿no? No porque no se necesite, sino porque hay que permitirles jugar, pero con las reglas claras, y ahí tenemos que tener un Estado consolidado. ¿Qué opinas al respecto? Sí, o sea, la Vicentín pone sobre la mesa ese puño cerrado del empresariado argentino y también con intereses fuertemente en el extranjero. Y digo ese puño cerrado porque si ustedes vemos la radiografía de los inicios de Vicentín y ese pulpo que se fue creando
a las afueras del Estado, bueno, hoy está consolidado a esta discusión, si se quiere, nacional y hasta ciudadana. Pero aquellos que pudimos acceder bien a la historia, porque algunos piensan que Vicentín nació ahora y parece que es una empresa que nada tuvo que ver con distintos procesos democráticos y no democráticos, también dictatoriales, y donde realmente la profundización de la política y la persecución también estuvo a cargo de Vicentín. Entonces, tenemos que rediscutir que el sector privado también tiene que estar administrado por un Estado. Vos, Gustavo, Martín sabe muy bien que todo el saldo exportador, el Estado no interviene. No sabemos qué capacidad exportadora tiene la Argentina si no te lo dicen los privados. Eso hay que subrayarlo, Gustavo. Claro. Hay que subrayarlo. Nosotros le tenemos que pedir, nosotros, Estado, ¿no? Porque todos somos una parte del Estado los que caminamos en este bendito país. Tenemos que pedirle al sector privado, che, decime cuántos tenemos de saldo exportable en toneladas de soja, de maíz, de trigo, de productos, de subproductos, empresas que no le quieren poner ni mano de valor agregado. Vos sabés muy bien que solamente el aceite de soja, pero la manufacturación de ese aceite de soja y de otros productos puede agregar mano de obra y el producto puede salir terminado de este país y desembarcar en otras plataformas en Europa. Bueno, entonces tenemos que preguntarnos en esa discusión que tenemos que tener un Estado rector. Pregunten si no a las grandes democracias o a los grandes países donde en la mesa de negociaciones está la voz del Estado. Porque también, si tiramos de ese barrilete, tener ese posicionamiento y esa opinión formada y con poder de soluciones, forma parte de lo que por lo menos siempre digo, del Estado soberano comercial de un país. Roberto, en las últimas horas, en los últimos días, Jorge Tayana, senador del Frente de Todos, presentó un proyecto para la construcción de un canal con salida directa al mar para buques de cargas. Es un proyecto ambicioso, puede llegar a ser interesante si uno lo mira de fondo, pero da la sensación de que se comienza de arriba hacia abajo en vez de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque todavía resta discutir qué tipo de puertos necesitamos en el país, porque no hay una política de marina mercante, porque no hay leyes que regulen la pesca en Argentina. Digo, ¿cómo se observa desde esta perspectiva, desde ustedes mismos como organización sindical, la presentación de estos proyectos? Sí, lo estuve leyendo. Bueno, el proyecto de Tayana no es novedad para lo que estamos en el mundo de las discusiones de lo que es el dragado, balizamiento, acceso portuario. No es novedad, esta discusión ya viene a finales del mandato de la expresidenta Cristina Fernández, pero tal cual como marcás vos, el proyecto de Tayana, que no es de Tayana, sino de algún Tayana simplemente es el mascarón de prueba de este proyecto, o sea, y con mi mayor respeto para el apellido Tayana, porque realmente marca el respeto, pero claro, si digo mascarón de prueba, evidentemente hay intereses que no son los de los trabajadores sobre ese proyecto, porque tal cual como lo decís vos, formaría parte, para mi gusto, que venimos escribiendo y venimos siempre debatiendo, que eso tendría que ser la frutilla del postre de una gran estructuración de lo que es, bien decías vos, la marina mercante, la industria naval, tener puertos competitivos, puertos con una medida o un metro patrón de injerencia del Estado, porque ¿quién pensás que puede hacerlo? ¿El Estado Nacional puede hacer ese dragado? Te lo digo porque lamentablemente pertenezco a la Subsecretaría de Vías Navegables y quedó totalmente vacía de contenido y la vaciaron. Entonces, se lo estamos entregando a sectores muy vinculados al sector agroexportador, o sea, donde quieren poder ingresar buques de mayor calado, que eso también es una discusión técnica grandiosa, porque está muy bueno que podemos tener a 42 o 44 pies de calados el canal, pero resulta que después cómo hacemos para ingresar al puerto de Buenos Aires, cómo mantenemos la vía troncal. Entonces, le estás dando el favor, primero a una empresa X privada, y bajo intereses particulares, está decayéndose, también te lo digo con nombre y apellido, también la Bolsa de Comercio Rosario
son los protagonistas también de esta digitalización, porque son, en base a sus intereses particulares, son los que van digitando ciertas licitaciones y como están también interpretando o modificando o queriendo nosotros llevar consultorías de la futura licitación de lo que es la cuenca Paraguay-Paraná-Océano. O sea, ¿qué significa? Significa esto, que está bien ese proyecto en ese sentido, pero eso sería parte de uno de los vagones productivos o abarcativos de una solución integral para lo que nosotros queremos de Marina Mercante y Industria Naval. Si Industria Naval, yo me refiero, y mi mayor de los respetos, a Río Santiago, de los cuales he estado un tiempo muy largo en reparaciones con mi barco, y hoy Río Santiago está haciendo barbijos, cama, y con este tema de la pandemia, y no hemos logrado focalizar en casi 8 meses de gestión, realmente profundizar y tener un eje, un andamiaje de qué queremos para nuestro país para los próximos 20 años con respecto a nuestro sector, Industria Naval y Marina Mercante. O sea, Roberto, si se hiciera esta canalización, que es complicada, a 47 pies creo que marca Sí. la nota que hemos leído, falta todo el resto. Falta el puerto porque Plata no alcanzaría, falta la infraestructura para que lleguen los camiones, falta la parte ferroviaria para que lleguen los trenes. Claro, lo que se infiere es que necesitas también un proyecto de ley de transporte integral, que es algo que desde la CAT se viene haciendo, impulsado por Juan Carlos Smith. O sea que acá hay varias aristas. En primera instancia, se necesita para esto seguir consultando a los trabajadores, que son los que conocen cómo están las condiciones de la vía navegable. Eso por un lado. Después, entender quién va a explotar el recurso y quién va a sacar la ganancia de ese recurso, porque si el Estado va a tener que garantizar la inversión, pero la capitalización de la misma se la va a llevar un privado, seguimos dando vuelta por lo mismo y vamos a seguir naufragando. Y sin puertos competitivos, como decías vos, Roberto, y como dice Martín, también hay una falencia. Estamos rengos siempre en estas cuestiones. Lo que me parece que queda claro es que si no hay cambios estructurales, independientemente del tiempo, la cuestión, no va a ser zanjada, porque queremos erradicar un cáncer con una vallaspirina, y no funciona así. No, totalmente de acuerdo. Es así, es lo mismo, querer tapar el sol con un dedo. Poner en visibilidad esta discusión, me parece que tendríamos que poner en visibilidad toda la discusión y hacerlo participar a Tayana, explicarle, y bien vos decís, siempre las políticas fueron reacios, los políticos, mejor dicho, fueron reacios siempre a la consulta de los trabajadores de cada uno de los sectores, porque te puedes imaginar que un trabajador de dragado y balizamiento o un trabajador que se ha dedicado toda una vida a la industria automotriz, a la metalmecánica, posiblemente sepa mejor que cómo definir una propuesta de producción. Bueno, en este caso pasa lo mismo. Todo muy lindo, vamos a tener un canal, lo vamos a beneficiar a un sector seguramente no nacional, transnacional, y vamos a beneficiar a los grandes buques, ponele que tengamos estandarizado un mismo calado, que eso puede ser para charla para otro debate, pero no sustancialmente todo lo que realmente estamos pidiendo hace más de 40 años, focalizado en distintas manifestaciones, distintas propuestas, pidiendo realmente una política de Estado de Marina Mercante e Industria Naval. Tuvimos la ley de la Marina Mercante vacía de contenido con la otra gestión, sabemos que fue hasta escandaloso lo que ha pasado con esta ley. Y entonces no podemos ahora focalizarnos, pensar que la gran solución es el canal de Magdalena y darle por ahí hasta sentido a un pensamiento totalmente unipersonal, como puedo decir que puede ser Horacio Tetamante. Roberto, te cambio de tema. El balizamiento es otra cara de la misma moneda de nuestra actividad, y hay declaraciones de un CEO foráneo de hidrovías que dice que quiere hacer un balizamiento virtual para toda la hidrovía. ¿Es eso posible en las condiciones actuales? Mira, lo estuve leyendo la nota, y la verdad que primero que le hagamos caso a un foráneo, seguramente colonizador. Ustedes saben esta circunstancia, más allá que presenta está operando dentro de los canales lo que son la red troncal. Pero a ver, la circunstancia tecnológica, primero y principal, y lo que voy a defender y uno va a morir con la bota puesta defendiendo los puestos de trabajo.
A mí que me vengan a decir una boya actual, cuando tenemos que depender de un satélite, fundamentalmente la tecnología ha quedado demostrada que es interesante en algunos sectores, en otros no, y fundamentalmente defender los puestos de trabajo, porque también te pongo como ejemplo, Martín, nosotros podemos tener el mejor televisor de LED, pero resulta que ahora necesitamos conectarnos a un cable. Yo soy de la época de la antena. O sea, yo puedo tener el mejor televisor de LED, un LED de 80 pulgadas de última generación 4K. Y resulta que ahora yo dependo de conectarme de una antena, de un cable. Me cortan el cable, ¿qué hago con el televisor? Se lo dejo a tu criterio, como decía una chica por ahí. Está más que claro. Está más que claro, o sea, ¿qué significa esto? Es entregar una gran porción de nuestra soberanía, decir, bueno, el día que no podamos pagar, el día que no tengamos el condicionamiento, nos pongamos de pie, decir, no, volvamos a las balizas como eran, ¿saben qué hacen los muchachos? Van y cortan la luz. Y queda todo el Paraná, todo el pasillo oscuro. Hay mucho para discutir y debatir. Vamos a seguir con estos temas. Me parece muy interesante porque son temas de actualidad, no son temas de coyuntura, son temas estructurales y que hablan de qué país queremos. Si no tenemos en claro qué país queremos, cualquier proyecto de ley de esta característica se puede caer al vacío porque estaría pedaleando en el aire sin un sustento real y puesto en la realidad efectiva. Y me parece que es importante darle visibilidad a esta discusión, que no quede nada más que recluida en un sector, y creo que ese es el deber también que tenemos los medios que nos dedicamos a la cuestión sindical, de poner sobre la mesa ejes que hacen a la discusión nacional en términos de independencia económica, soberanía política y justicia social. Así que, Roberto, te vamos a seguir convocando para charlar sobre estas cuestiones más en profundidad, y cuando obviamente que estén dadas las condiciones y que se levante todo de verdad, no como ahora, puedas venir acá a Piso para dedicarnos más tiempo en profundidad a estas cuestiones. ¿Te parece? Sí, bueno, sabes que para mí es un placer que siempre estar en el estudio. Y bueno, siempre decimos eso, que vamos a estar, que en cuanto pase la pandemia y que tengamos la nueva normalidad, seguramente vamos a estar en forma presencial ahí en el estudio y debatiendo y bueno, y darnos también tantos abrazos que nos estamos debiendo. Así que como siempre es un placer haber charlado con ustedes, la radio de los trabajadores, la voz de los trabajadores, y bueno, y estamos siempre a la defensa y en la defensa de los trabajadores. Abrazo grande. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Así escuchábamos al secretario general de la seccional Río de la Plata del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, aquí en Puerto Base. Producciones de AGN Prensa Sindical. Podcast.